Hay un nombre que literalmente ha sido borrado del libro de la vida. Un nombre que estaba allí, entre los elegidos, entre los salvados, pero fue borrado. No es una teoría, no es simbolismo, no es una parábola. Es real y está registrado en la Biblia. Lo más aterrador, este nombre pertenecía a alguien que caminaba junto a los apóstoles, que veía milagros con sus propios ojos, que predicaba, que servía, que era llamado hermano, pero en algún momento tomó una decisión silenciosa, aparentemente inofensiva, pero que costó todo. Cambió lo eterno por lo transitorio. Elegiste ahora y perdiste para siempre. Y lo peor es que muchos hoy están repitiendo ese mismo camino, sin darse cuenta. Quizás usted esté siguiendo los mismos pasos, pensando que está a salvo, cuando en realidad el riesgo es real, inminente, invisible. Esta historia es una advertencia urgente para todos aquellos que piensan que basta con empezar bien. Pero la verdad es que el final importa más, y este nombre tachado, nos enseña algo que nadie quiere oír. No todo el que camina con Dios permanece con Él hasta el final. ¿Qué pasaría si tu nombre fuera el próximo en desaparecer del libro de la vida? La Biblia no omite verdades duras. Al contrario, revela claramente que es posible estar cerca de la verdad, vivir entre los elegidos, experimentar el movimiento de Dios y aún así estar perdido. Muchos creen que una vez que un nombre está escrito en el libro de la vida, nunca podrá ser borrado. Pero el texto sagrado nos muestra algo diferente. Hay un nombre que ha sido borrado, alguien que lo tenía todo, pero lo perdió todo. Un auténtico personaje, con una trayectoria sorprendente, que empezó lleno de promesas, pero acabó en la ruina. ¿Qué llevó a este hombre a tan trágico destino? ¿Cuál fue el error que cambió por completo tu destino eterno? Y lo más importante, ¿cómo evitar caer en la misma trampa? Este video es más que una historia, es una citación, una invitación a la reflexión profunda. Porque entender quién era este hombre, por qué su nombre fue tachado y lo que esto revela acerca de nuestro camino espiritual puede ser la diferencia entre la vida eterna y la muerte. En los próximos minutos profundizaremos en una de las narraciones más olvidadas y sin embargo más impactantes de todas las Escrituras. Y cuando su nombre sea revelado, nunca volverás a mirar tu fe de la misma manera. Él era respetado, conocido, admirado por todos los que le rodean, no solo por sus palabras elocuentes o su conocimiento de la ley, sino por su notable presencia entre los discípulos. Caminó al lado de Jesús. Fue testigo de milagros, vio a los ciegos ver, a los paralíticos caminar, a los muertos resucitar. Participó en momentos íntimos, escuchó secretos del reino y, sin embargo, su corazón estaba lejos. Su nombre era Judas Iscariote. Y sí, su nombre fue borrado del libro de la vida. Judas no era un extraño en el grupo. Fue elegido por Jesús. Esto solo debería ser suficiente para demostrar la confianza depositada en usted. Tenía un papel importante. Era el tesorero del grupo. Él administraba los recursos, manejaba las ofrendas y tenía acceso directo al dinero que apoyaba el ministerio itinerante de Cristo. Pero poco a poco, lo que parecía solo un don se reveló como una debilidad mortal. Codicia, el apego al dinero, la ambición silenciosa. Judas llevaba dentro de sí un conflicto oculto, una duplicidad que lo consumía lentamente. La traición de Judas no ocurrió de la noche a la mañana. Se construyó poco a poco, en silencio. Empezó malversando pequeñas cantidades, un poco aquí, un poco allá, pequeños pasos hacia la caída. Lo más peligroso de este proceso es que, externamente, nada parecía ir mal.
Continuó caminando con Jesús. Seguí escuchando las parábolas. Seguí participando en las oraciones. Pero por dentro, su corazón estaba dominado por la oscuridad. Aquí es donde mucha gente comete un error. Creen que la presencia física en lugares sagrados garantiza la salvación, que estar cerca de la palabra es lo mismo que tener comunión con su autor. Pero Judas nos enseña una dura lección. Es posible caminar con Jesús y aún así estar perdido. Es posible predicar, orar, participar y aún así no ser transformado. Judas es el retrato del hombre religioso que nunca se entregó del todo, quien guardaba secretos, quien cultivó pecados ocultos y al final cosechó exactamente lo que sembró. El momento decisivo llega cuando busca a los líderes religiosos, aquellos que odiaron a Jesús, aquellos que buscaban la manera de detenerlo sin causar disturbios. Judas ofrece exactamente eso, una oportunidad silenciosa, una traición discreta. A cambio, pide 30 monedas de plata, la cantidad exacta que en la ley mosaica se pagaba por un esclavo herido. Él valoró al Hijo de Dios al precio de cualquier siervo, cambió al inocente por monedas. Vendió al maestro por codicia, y aún así Jesús no lo rechaza. Aún sabiéndolo todo, le invita a la última cena. Lávate los pies, míralo a los ojos. Él le da un trozo de pan, un gesto de intimidad. Hasta el último momento, el Salvador ofrece el perdón. Pero el corazón de Judas ya se había cerrado. Él ya había tomado su decisión. Aquella noche, cuando salió a entregar al Hijo del Hombre, no sabía que estaba escribiendo el último capítulo de su historia. La oscuridad de esa noche parecía reflejar exactamente lo que estaba sucediendo dentro de Judas. Caminaba rápidamente y sus pasos resonaban en los silenciosos callejones de Jerusalén. Cada latido de su corazón parecía gritar una verdad incómoda. Estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. A su lado le acompañaban guardias armados y sacerdotes, guiados por la luz de las antorchas y la sombra de sus intenciones. Pero lo que más iluminó el camino fue la oscura convicción de un hombre que ya había entregado su alma. Mientras tanto, en Getsemaní, Jesús estaba orando. Su angustia era tan grande que su sudor se mezcló con sangre. Él sabía lo que venía. Él sabía quién lo traicionaría. Él sabía que cada uno de sus discípulos se dispersaría como ovejas sin pastor. Pero aún así, Él eligió quedarse. Él eligió el cáliz y esperó. Cuando finalmente aparece Judas, no lleva espadas. Lleva un gesto, un beso, la señal combinada. Lo que debería ser un símbolo de afecto, ahora es un símbolo de traición. Amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?, pregunta Jesús con una serenidad que desgarra el alma. Pero Judas no responde, porque en ese momento las monedas pesan más que las palabras. Lo que muchos no entienden es que el mayor tormento de Judas no fue el castigo de los demás, era conciencia, fue mi culpa, era el vacío. Después de que Jesús fue arrestado, el dinero no tenía ningún significado. Las 30 monedas ardían en sus manos. Lo que una vez representó seguridad, ahora se convirtió en un símbolo de condena. Él intenta devolvérselo. Corre hacia los sacerdotes. Él grita, «He pecado entregando sangre inocente». Pero los líderes religiosos simplemente responden con frialdad, «¿Qué nos importa a nosotros? Eso les toca a ustedes». En este momento, Judas está solo, completamente solo. Se da cuenta que no hay vuelta atrás. Él no corre hacia Jesús. No te arrojes a los pies de la cruz, no pide perdón, corre hacia la muerte, y la historia nos revela que Él se quita la vida, ahorcado, desesperado, tachado de la vida. Pero lo que es profundamente chocante es que Pedro también negó a Jesús.
3 veces. Juró que no conocía al maestro, pero Pedro lloró amargamente. Pedro se arrepintió y fue restaurado. Judas no. Y aquí está el punto más profundo de esta historia. No fue el error lo que borró el nombre de Judas. Fue la falta de arrepentimiento. Era el corazón endurecido. Fue la negativa a regresar. Porque la gracia estaba allí. La misericordia aún se extendía, pero él eligió el final. Este contraste entre Pedro y Judas nos revela una verdad que muchos no quieren afrontar. Lo que define nuestro destino eterno no es el fracaso, sino la respuesta al fracaso. Todos cometemos errores, todo el mundo tropieza, pero no todos se arrepienten. El arrepentimiento es el puente de regreso a la vida. Judas derribó ese puente con sus propias manos, y así su nombre fue tachado. Pero la pregunta que flota en el aire es, ¿hoy en día se siguen tachando nombres? ¿Es posible vivir una vida dentro de la iglesia, citar versículos, predicar con elocuencia, cantar con fervor, y aún así estar caminando hacia el abismo? Judas nos muestra que sí, que el engaño más peligroso no viene de fuera, viene de dentro, viene del corazón que se distancia, incluso cuando está cerca. La historia de Judas es un espejo para muchos, una advertencia silenciosa, porque la caída no siempre empieza con algo grande. A veces es una pequeña concesión, un pecado tolerado, una desviación ignorada, un perdón que se niega a liberar. Y así, poco a poco, el corazón se va enfriando, la presencia deja de tener impacto, la palabra pierde su efecto, y el vacío se instala. Y mientras tanto, el cielo observa. El libro de la vida está abierto. Los nombres están allí, inscritos por Dios mismo. Pero también existe el riesgo de que el nombre sea eliminado. No por un acto aislado, sino por una elección constante de alejarse, de no rendirse, de vivir una vida de apariencia, pero no de transformación. Y eso fue lo que tachó el nombre de Judas. Después de la muerte de Judas, un pesado silencio se extendió entre los discípulos. No se trataba simplemente de lamentar la tragedia, fue el shock. La constatación de que alguien que caminó con Jesús, que participó en milagros, que vio suceder lo imposible ante sus propios ojos, fue capaz de rechazarlo todo. Y esta constatación, silenciosa y cruel, cayó sobre cada uno de ellos como una carga invisible. Eran vulnerables también. ¿Podría repetirse el error de Judas? En aquellos días oscuros, los discípulos se escondieron. El miedo a ser el próximo en morir consumía cada pensamiento. Pero había algo aún más aterrador: el sentimiento de impotencia. El Maestro había sido crucificado. El cuerpo yacía en una tumba fría. Y Judas ahora era solo un doloroso recuerdo, un nombre que nadie más quería mencionar. Mientras tanto, los sacerdotes intentaron borrar el rastro de la traición. Tomaron las monedas devueltas por Judas y, con falsa piedad, decidieron que no podían ponerlas en el tesoro del templo. Eran precio de sangre. Así que compraron un campo para servir de cementerio para los extranjeros. La cruel ironía: este campo se llamaría campo de sangre, la misma sangre que Judas ayudó a derramar. Pero la historia no acabó ahí, y ni siquiera el impacto del nombre de Judas, porque su caída creó un vacío entre los 12. Pedro, en un raro momento de liderazgo, se pone de pie y dice: la escritura tenía que cumplirse. Judas, que era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio, se ha apartado. Aquello no fue solo un récord de fracaso. Fue el descubrimiento de una herida abierta, una cicatriz que nunca sería olvidada. Y aquí es donde la narración llega a un punto crítico, porque hay algo inquietante en el hecho de que Judas haya sido elegido. Jesús lo llamó.
Le confió la caja registradora del grupo. Le permitió estar presente en los momentos más íntimos. Judas no fue un accidente en el plan divino. Él era parte de la máquina, pero al mismo tiempo, su decisión de traicionar revela que ni siquiera el llamado anula el libre albedrío. Judas fue llamado, pero escogió el camino de la perdición. Y esto resuena con fuerza hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas viven a la sombra de un llamado, pero toman decisiones que contradicen la voz de Dios? ¿Cuántos hay entre el pueblo, pero con el corazón lejos? Judas fue la prueba de que la proximidad física no es garantía de comunión espiritual. Y eso es devastador, porque nos obliga a afrontar una dura realidad. Es posible estar al lado de Jesús, y aún así, perderse. El desarrollo de esta historia nos lleva a un punto de máxima tensión, porque el nombre de Judas no fue simplemente olvidado. Se ha citado a lo largo de los siglos como símbolo de lo que no se debe hacer, como una marca de advertencia viviente. Su nombre, que podría haber estado entre los apóstoles glorificados, terminó convirtiéndose en sinónimo de traición. Y lo que lo tachó del libro de la vida fue precisamente esta decisión final de no regresar, de no arrepentirse, de no confiar en que la gracia aún le llegaría. Aquí es donde muchos se identifican, no con traiciones explícitas, sino con pequeñas entregas cotidianas, con el frío creciente, con sutil indiferencia, con el peso de la culpa que se acumula y la falsa creencia de que ya es demasiado tarde. Pero la historia de Judas grita exactamente esto: mientras hay vida todavía hay tiempo. El problema es que Judas no lo creyó. Él creía que su error era mayor que el perdón de Dios. Y esa mentira fue su fin. Y mientras el nombre de Judas fue borrado del corazón de los discípulos, surgió un nuevo nombre: Matías, alguien que tomó el lugar dejado por él, alguien que estaba allí entre los 70, entre los fieles que no destacaban, sino que permanecían firmes. Y ese detalle es poderoso, porque revela que el puesto no está vacío. Dios siempre levantará a alguien. Judas se fue, pero el plan continuó. El propósito de Dios no depende de la fidelidad de un hombre. Él es soberano, y aun cuando alguien falla, Dios no falla. Este reemplazo es más que simbólico. Ella es espiritual. Demuestra que el reino de Dios es movimiento. Y el que no sigue el ritmo se queda atrás. Judas se detuvo, se estancó y terminó consumido por su propio vacío. Pero Matías entró en escena, y su nombre, aunque poco mencionado, quedó inmortalizado como parte de los 12. La diferencia entre un nombre tachado y un nombre escrito está en la fidelidad en secreto, en arrepentimiento silencioso, en el corazón que permanece sensible. Mientras tanto, el cielo sigue escribiendo historias. El libro de la vida permanece abierto. Y lo que está en juego no son solo acciones, sino motivaciones. No es el error, lo que raya es el endurecimiento. No es el fracaso, es la arrogancia de no romperse. Judas tuvo tiempo, tuve oportunidad, pero no regresó. Y eso es lo que convierte su historia en una tragedia. Las calles de Jerusalén estaban inquietas. Las voces se propagan como chispas en el viento. La muerte de Jesús había dejado un vacío que el sistema religioso trató desesperadamente de llenar con el silencio. Pero había algo que los fariseos no previeron. La fe de los discípulos no había muerto con el cuerpo del Maestro. De lo contrario, la tumba vacía había dejado preguntas que ni siquiera el cinismo más endurecido podía ignorar. Y en medio de ese escenario, el nombre de Judas aún resonaba, como un fantasma al que nadie quería enfrentarse, pero que insistía en rondar cada recuerdo. Los apóstoles sabían que algo mayor estaba por venir. Jesús había prometido: permanezcan.
en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Y eso fue exactamente lo que hicieron, reunidos en el aposento alto, día tras día, perseverando en la oración. Pero detrás de las súplicas se cernía una sombra, la ausencia de Judas, la brecha, la herida abierta, el recuerdo de lo que sucede cuando alguien abandona su propósito. Mientras los discípulos esperaban el Espíritu, el cielo preparaba un derramamiento que lo cambiaría todo. Pero antes de eso, era necesario hacer un ajuste, era necesario corregir el desequilibrio, reemplazar lo perdido. Y así, entre la oración y el discernimiento, surgieron dos nombres: José, llamado Barsabás, y Matías. Dos hombres íntegros, dos seguidores desde hace mucho tiempo. Pero solo uno sería elegido. Y aquí, una vez más, nos enfrentamos a la ironía de la historia. El hombre cuyo nombre fue tachado dio paso a que otro ser fuera inmortalizado. Matías no escribía cartas, no realizó ningún milagro importante registrado, pero su lealtad silenciosa fue suficiente para que el cielo lo eligiera. La silla que abandonó Judas no quedó vacía, porque el reino de Dios siempre avanza, con o sin los que traicionan. En este momento la tensión espiritual alcanza su punto máximo, porque cuando los 11 ponen sus manos sobre Matías, algo invisible sucede, una restauración, una cura. La mesa de los 12, que había sido rota por la traición, ahora estaba completa. Y esto es más que simbólico, fue profético, porque lo que vendría después requeriría unidad total. Un nuevo Pentecostés estaba a punto de estallar, pero mientras los discípulos esperaban, quedaba una pregunta. ¿Qué pasó con el alma de Judas? ¿Dónde está ahora? El texto bíblico no nos da detalles precisos, pero la conclusión es clara: no regresó. Él no se arrepintió como Pedro, no lloró amargamente delante del Señor. Estaba consumido por su propia desesperación. Y esa es quizás la mayor tragedia de toda su historia. No fue la traición lo que lo destruyó, fue incredulidad en el perdón. Esta reflexión es como una cuchilla afilada, porque nos obliga a mirar hacia nuestro interior. ¿Cuántos son hoy exactamente como Judas, perdido, arrepentido, pero sin el coraje de regresar? ¿Cuántos creen que han cruzado la línea de la misericordia, que la puerta está cerrada? La verdad, por incómoda que parezca, es que Judas no fue descartado, se dio por vencido, y al rendirse selló su destino. Mientras tanto, Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces, había sido restaurado. ¿Por qué? Porque se dejó alcanzar, corrió hacia la tumba, se sumergió en el mar para reencontrar al Maestro, se derrumbó ante la gracia. Judas no. Judas prefirió el silencio, la culpa, la condena, y su elección tuvo consecuencias eternas. Y aquí reside el poder de esta historia. La diferencia entre un nombre borrado y un nombre restaurado reside en un simple gesto: regresar. No importa lo lejos que alguien haya llegado, no importa el peso del fracaso, si hay retorno hay esperanza, pero Judas no regresó. Y esta ausencia resuena como un grito silencioso en cada página del Nuevo Testamento. Fue uno de los 12, un elegido, un testimonio vivo, y ahora era solo una advertencia. Es imposible no sentir el peso espiritual de este momento. Los apóstoles, ahora nuevamente 12, sabían que lo que vendría requeriría más que fe. Se requeriría coraje, unidad y sacrificio. Y cada uno de ellos llevaba dentro el recordatorio de que un llamado no es un título, es una responsabilidad. El nombre de Judas, aunque borrado del libro de la vida, quedó grabado como una advertencia eterna. Ten cuidado con lo que haces con la confianza que Dios pone en ti. En los días siguientes el mundo cambiaría. El Espíritu Santo descendería como fuego,
Miles se convertirían en un solo día. 12 hombres, una vez frágiles y asustados, se convertirían en pilares inquebrantables de una nueva era. Pero ninguno de ellos olvidaría jamás lo que le ocurrió al 13º, el que eligió el lado equivocado. Lo que pudo ser un mártir se convirtió en símbolo de perdición, y mientras tanto el cielo observaba. El libro de la vida fue escrito, y los nombres, uno por uno, fueron inscritos por ángeles invisibles. Cada gesto de fe, cada lágrima sincera, todo verdadero arrepentimiento. El libro no solo registra hechos, sino también corazones. Judas tenía su nombre allí, por un tiempo, pero al rechazar la redención, él mismo arrancó esa página, y quizás ese es el punto más aterrador. Judas tenía el cielo en sus manos, caminó junto al Verbo encarnado. Escuché palabras que transformaron vidas, se sentó a la mesa de la gracia, pero decidió que el dinero valía más. Ese poder terrenal era más seguro, que su lógica era más fuerte que la promesa. Y cuando se dio cuenta de su error, en lugar de arrojarse a la misericordia, prefirió arrojarse a la muerte. En la historia bíblica se han perdido muchos nombres, muchos cayeron. Pero Judas fue el único cuyo final estuvo marcado por este silencio definitivo, no por falta de oportunidades, sino por negativa a aceptar el nuevo comienzo. Y eso es lo que lo distingue de muchos otros. Porque Dios siempre ofrece una oportunidad más, pero Él no obliga a nadie a aceptarlo. Cuando Jerusalén empezó a despertarse de nuevo y los susurros acerca del resucitado cobraron fuerza, los discípulos supieron que no había más tiempo que perder. La misión comenzaría, el fuego bajaría, pero antes de eso era necesario pasar página de Judas, y con ello quedaría una lección eterna para cada generación. El destino no lo determina el fracaso, sino la elección tras el fracaso. Y así Judas desaparece de la narración como una sombra que se esconde en el crepúsculo. Su nombre, que antaño resonaba entre héroes, ahora se susurra como advertencia. Tu lugar ocupado, tu historia cerrada, pero la pregunta sigue siendo, si hubiera regresado, ¿qué habría pasado? El cielo sobre Jerusalén era diferente. El aire parecía más denso, el tiempo más lento. Fue como si toda la creación contuviera la respiración, esperando el momento exacto en que la eternidad invadiría el tiempo. Y entonces sucedió. Como un trueno caído del cielo, un ruido repentino recorrió los cielos y llenó toda la casa donde estaban reunidos los discípulos. Era como si 1000 voces gritaran a la vez, pero ninguna de ellas traía confusión. Traían orden. Un viento fuerte pero invisible e impetuoso sacudía todo a su alrededor, y aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. No fue un incendio común y corriente, era un fuego vivo, ardía desde dentro, sin destruir. Iluminaba el alma sin consumir la carne. Fue el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de Jesús con precisión celestial. Allí, en ese momento, los apóstoles dejaron de ser simplemente seguidores. Se convirtieron en testigos ardientes. Lenguas extrañas sobresalían de sus bocas. No por aprendizaje, sino por capacitación divina. Era como si cada célula del cuerpo vibrara de gloria. Ahora cada una de sus miradas llevaba el resplandor del cielo, y la ciudad no podía ignorarlo. Personas de todas las naciones, reunidas para la fiesta de Pentecostés, acudieron a ese lugar atraídas por el sonido, la presencia, la atmósfera cargada de algo inexplicable. Lo que vieron los dejó en shock. Galileos, hombres sencillos, rudos, pescadores que hablaban lenguas que nunca estudiaron: árabe, persa, egipcio, frigio, latín, griego.
Fue como si Dios dijera: ahora nada volverá a ser lo mismo. Y entonces Pedro, el mismo que había negado, ahora se puso de pie, no como un hombre común, sino como un león restaurado. Sus ojos ardían, su voz era un trueno, y predicó con autoridad, con lágrimas, con convicción. No había excusas, no hubo suavizados. Señaló directamente a sus corazones: aquel a quien ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. Las palabras cortan como espadas. La multitud sintió el impacto. Hombres endurecidos, líderes religiosos, visitantes extranjeros, todos quedaron en silencio ante la dura verdad. Y lo que vino después fue un gemido colectivo de arrepentimiento. ¿Qué haremos?, preguntaron. Pedro no dudó. Arrepiéntanse todos y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día se salvaron 3,000 almas, 3,000 nombres inscritos en el libro de la vida, 3,000 vidas transformadas en un solo sermón. El fuego que cayó no fue para un grupo selecto, fue para todos los que creyeron. Y Jerusalén, que había matado al Mesías, ahora se inclinaba ante su resurrección. Pero en medio de la euforia espiritual faltaba un nombre: Judas. El hombre que podría estar allí, al lado de Pedro, Juan y Santiago. Ese viento lo pudiste haber sentido. Eso podría haber sido tomado por lenguas de fuego, para que pudiera ver el fruto del avivamiento que ayudó a iniciar, porque sin la traición no habría habido cruz, y sin la cruz no habría Pentecostés. Pero él no estaba allí. El vacío dejado por Judas se sintió como una ausencia viviente, un silencio estridente en medio del ruido celestial. Él eligió irse antes de que llegara la gloria. Se rindió ante el milagro. Saltó de la historia antes del clímax. Y esta es una de las lecciones más duras que nos deja el Evangelio. Muchos abortan sus destinos porque no soportan el proceso. Mientras los apóstoles bautizaban a los nuevos conversos, mientras la iglesia nacía con fuerza, mientras las señales y los prodigios se multiplicaban, el recuerdo de Judas flotaba como una niebla lejana. Su nombre fue tachado, pero su historia continuó enseñando. Porque si alguien tan cercano a Jesús pudiera caer, todos debemos tener cuidado. La gloria de ese momento contrastó brutalmente con el final de Judas. El cenáculo que abandonó se convirtió en la cuna del mayor movimiento espiritual de la historia. El lugar de oración se convirtió en el epicentro de la revolución divina. Y cada nuevo converso era un recordatorio de lo que sucede cuando permaneces, cuando crees, cuando esperas. Judas no esperó. En pocos días, los discípulos ya no eran simplemente discípulos, eran columnas, fundadores, mártires en ciernes, hombres que, a pesar de su miedo inicial, ahora veían el mundo desde una perspectiva diferente. Ya no eran los mismos, y el mundo tampoco. La iglesia, nacida del fuego, creció a una velocidad absurda. Comunión, compartir, enseñanza, quebrantamiento. Todo en abundancia. El nombre de Jesús fue proclamado con valentía, y los milagros confirmaron cada palabra. Los cojos caminaban, los enfermos fueron curados, endemoniados liberados. La fe explotó en cada rincón. Pero en ninguno de estos relatos reaparece el nombre de Judas. Desapareció de la narración como punto final antes del nuevo capítulo. Y esto nos enseña que Dios continúa con o sin aquellos que deciden detenerse. La obra es suya, sus planes. El llamado permanece, pero los que rechazan son reemplazados, y este reemplazo duele. Matías, el sustituto, no tuvo protagonismo en los milagros. Él no escribió cartas, no realizó ningún hecho destacable en las Escrituras, pero él estaba presente,
Se quedó, él no hizo trampa. Y eso para Dios es suficiente, porque en el reino la lealtad vale más que la fama, la presencia vale más que la actuación. Judas, en cambio, lo tenía todo y lo tiró a la basura. Su historia no se recuerda por sus hechos, sino por su caída. Y esa marca es eterna, no por venganza divina, sino por consecuencia humana. Él eligió alejarse del arrepentimiento, y esa elección borró su nombre del libro más importante del universo. Y aquí, en el clímax absoluto de esta historia, la tensión alcanza su punto más agudo. Lo que define el destino eterno no es el error, sino la respuesta al error. Todos cometemos errores. Todo el mundo fracasa. Todo el mundo hace trampas, de alguna manera, pero la redención siempre está a la mano. Pedro lo probó, David lo probó, Pablo el perseguidor lo demostró, Judas no. Y así, su ausencia se convierte en el centro silencioso de Pentecostés, un sutil recordatorio de que el Espíritu no fuerza la entrada en los corazones cerrados. Él entra donde hay rendición, donde hay llanto, donde no hay vuelta atrás. Los discípulos ahora caminaban por las calles como antorchas vivientes. Sus ojos brillaban, sus palabras ardían. El mundo intentaría silenciarlos, arréstenlos, mátalos. Pero ya era demasiado tarde. El fuego ya había sido encendido. La iglesia ya había nacido. Y nada, absolutamente nada, pudo detener lo que Judas renunció a ver con sus propios ojos. El nombre tachado se convirtió en una lección, bajo advertencia, en eco, para todo el que cree, para todo el que permanece, para todo el que vuelve, será escrito. Pero el que rechaza, el que calla, el que se da por vencido, será olvidado. Y así, con la iglesia en llamas, con el cielo en fiesta, con miles de nuevos niños naciendo, el nombre de Judas cae en el olvido eterno. No por culpa de Dios, pero por elección propia. Y ese es el mensaje final de este clímax. Incluso podrías caer. Pero mientras haya aliento, aún existe la posibilidad de que se escriba. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que esta historia no termina ahí? Que incluso con el nombre de Judas tachado, hay un misterio aún más en profundo detrás de ello. Un detalle oculto que pocos notan, algo que conecta directamente el libro de la vida con tu nombre, el mío, el de todos nosotros. Se está tomando ahora una decisión silenciosa que podría sellar destinos eternos. ¿Sabes realmente lo que les sucede a aquellos cuyos nombres son borrados del libro de la vida? O peor aún, ¿sabes cómo evitar que esto suceda? Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar todo lo que pensabas acerca de la salvación, el arrepentimiento y la eternidad. Después de momentos de dolor, superación y revelación, sucede algo sorprendente. La vida de personaje finalmente toma un giro inesperado. Lo que parecía una tragedia interminable se convierte en un testimonio de fe inquebrantable y redención. De repente, todo lo que parecía imposible comienza a alinearse de maneras sorprendentes. Detalles finales del resultado, mostrando la recompensa o resultado del viaje del personaje. En este momento la historia encuentra su punto de equilibrio. Pero no te equivoques. Lo que pensabas que era el final en realidad es solo el comienzo de una nueva etapa. El personaje ahora, más fuerte y más sabio, afronta el futuro con una nueva perspectiva. Lo que parecía el final ahora es una nueva oportunidad. El mensaje final resuena, desafiando al espectador a reflexionar sobre sus propias elecciones y la importancia de la fe frente a la adversidad. Antes de terminar, piensa en lo que esto significa para ti. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de personaje? Ahora imagina cómo la fe puede cambiar el curso de tu propia historia.
No es solo una historia, es una lección de perseverancia, confianza y sobre todo esperanza. Al final del viaje de Nombre del personaje, nos quedamos reflexionando sobre los inmensos desafíos que enfrentó, su valentía frente a la adversidad, su lucha interior y sus decisiones difíciles nos muestran que muchas veces el mayor enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Nombre del personaje nos enseña que incluso en los momentos más difíciles es posible encontrar fuerza y redención. Cada paso que daba, Nombre del personaje, estaba marcado por una búsqueda incesante de significado, de una razón mayor. No se dejó vencer por las dificultades, sino que, al contrario, utilizó cada obstáculo como un paso hacia su evolución personal. Y al final, cuando pensábamos que todo estaba perdido, nos mostró que la verdadera victoria no está en no caer nunca, sino en levantarse y seguir adelante. Ahora, piensa por un momento, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Nombre del personaje? Podría haberse rendido, podría haberse perdido en las sombras, pero decidió luchar hasta el final. ¿Qué lección podemos aprender de esto para nuestras propias vidas? Después de todo, todos enfrentamos desafíos y la verdadera fortaleza reside en cómo elegimos enfrentar esos momentos. Al llegar esta historia a su fin, el mensaje sigue siendo claro. No importa lo difícil que sea el camino, siempre hay esperanza y la posibilidad de empezar de nuevo. Nombre del personaje demostró que a través de la fe y la determinación es posible transformar incluso las mayores desgracias en oportunidades de crecimiento. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que amas. Llevemos este mensaje adelante e inspiremos a más personas a nunca rendirse, tal como lo hizo Nombre del personaje. Y recuerda, nuestra propia historia se escribe con cada elección que hacemos. Ojalá que juntos escribamos capítulos aún más grandes.